Sueños desde una población. El poder de crear tu propio destino. Esta es la narrativa de un niño nacido en una de las poblaciones más emblemáticas de Chile, un niño común que con el paso de los años pudo salir del sistema en donde estaba inmerso y como muchos otros aprendió de la vida, para después formar su verdadera realidad. Sueños de una población. Escrito por Rodrigo Manríquez Navarro. En honor a la historia de mis padres, la mía, la de mi esposa e hijas y aquellos amigos que vivieron a mi lado este largo camino. Prólogo. Bienvenidos, así comienza mi historia. En el corazón de Peñalolén, en la población Lo Hermida de Santiago de Chile, donde los sueños parecían desvanecerse entre calles, pasajes estrechos y las viviendas precarias, nací como un niño más en medio de esta adversidad que nos rodeaba. Mi historia comenzaba en un pequeño rincón de esta población, donde la lucha diaria de la gente por subsistir era el pan de cada día, y la esperanza brillaba muy lejana, apenas como un destello fugaz entre las sombras de la pobreza. Mis padres, Fidel y Fresia, eran el vivo ejemplo de la resiliencia chilena. Mi padre, un obrero en una fábrica de muebles, salía antes del amanecer y regresaba con las últimas luces del día. Cargaba sobre sus hombros no solo el peso de las tablas y los materiales, sino también el de mantener nuestra casa y cumplir con las necesidades básicas, nuestra vestimenta y, como siempre, luchando por la unidad de nuestra familia. Su rostro, curtido por el sol y el cansancio, guardaba historias de sacrificio y dignidad que más tarde entendería. Fresia, mi madre, era un torbellino de amor y fortaleza, con sus manos ásperas, por los largos años de duro trabajo cuidando adultos mayores en un hogar de ancianos. Además, cosiendo y tejiendo, ella lograba apoyar para mantener nuestro hogar, cubriendo aquellas necesidades que mi padre no lograba sostener. Aún recuerdo su sonrisa, que nunca se apagaba a pesar de todas las dificultades económicas que en ese entonces se vivía, su capacidad de transformar lo poco que teníamos en momentos de alegría y esperanza era su mayor característica. Capítulo 1. Nacido en la adversidad. En Santiago de Chile, de los años 70, se respiraba un aire denso de incertidumbre y lucha social. Fidel y Fresia, mis padres, representaban el rostro más crudo de la clase trabajadora chilena. Jóvenes, pobres y profundamente marcados por las desigualdades que caracterizaban aquella época, comenzaban a dar sus primeros pasos en su vida en la capital. Fresia, una joven mujer de origen campesino proveniente de Puerto Nuevo, una pequeña localidad rural en la 10ª región, había migrado a Santiago con la esperanza de encontrar mejores oportunidades. Su juventud estuvo marcada por el trabajo duro y las carencias, aprendiendo desde muy temprana edad el significado del sacrificio. Sus manos fuertes, por los trabajos de la tierra, contaban historias de esfuerzo, lucha y dignidad. Con apenas estudios básicos incompletos, comprendía que la educación representaba la única posibilidad real para su futuro. Fidel, por su parte, también campesino, con raíces que se hundían en las difíciles condiciones que vivía en ese entonces la ciudad de Chillán. Decidido a formar un nuevo futuro, emprendió, a corta edad, un viaje a Santiago con la idea de salir adelante. Él era un trabajador incansable. Se desempeñó como obrero en diversas fábricas, cumpliendo alguna labor que le diera de comer. Con el tiempo, encontró un buen trabajo en el antiguamente llamado pedagógico, donde no solo encontró un trabajo digno, sino que también encarnó una lucha silenciosa por la igualdad del pueblo, como la de miles de hombres que lucharon en aquella época, junto a muchos jóvenes como él, que dieron la vida para poder entregar a sus familias una mejor vida en medio de aquellas precarias condiciones económicas que se vivían. El contexto social de aquellos años era particularmente complejo. Chile atravesaba un periodo de profundas transformaciones políticas y sociales. El golpe militar de 1973 había dejado heridas profundas en el tejido social, generando un ambiente de represión, miedo y profundas desigualdades económicas en el pueblo chileno,
Las poblaciones marginales de Santiago se convirtieron en espacios de resistencia, donde cada noche escuchábamos el sonar de las ollas en señal de desacuerdo, y donde familias como la que formaron mis padres sobrevivían día a día. Mi padre, quien en su lucha por la igualdad fue detenido y apresado en el año 1973 y llevado al campo de concentración que se realizó en el Estadio Nacional, donde vio la muerte de muchos de sus compañeros como ellos se autollamaban. Había después de muchos años logrado reinsertarse en esta nueva sociedad. Silenciando sus heridas físicas y psicológicas, logró conseguir un sitio para construir su casa en un pequeño espacio de esta población, Lo Hermida, y con los pocos recursos que tenían, con materiales precarios y compartiendo límites estrechos con otras familias que también luchaban por su supervivencia, lograron levantar una pequeña vivienda donde la intimidad era un lujo. Pero el amor que llevaban en su corazón y sus 3 hijos los llevaron a luchar de la mano en un entorno de solidaridad familiar que funcionaba como principal mecanismo de protección. Nuestro hogar era pequeño. Mis padres, mis hermanos y yo vivíamos en un par de piezas cuando llegamos a esta población, donde nuestros sueños y las necesidades compartían el mismo espacio. Aún recuerdo aquellas noches, donde las paredes frías guardaban los secretos de las conversaciones de mis padres. Aquellas noches donde trataban de transformar los momentos de dificultad en sueños, y esos sueños en pequeños proyectos, los cuales parecían ser casi imposibles. Aquellas noches donde ellos llenaban sus mentes y sus corazones de esperanza. Junto a ellos, divididos por una estructura de madera en las pequeñas piezas colindantes, nuestras risas de niños desafiaban nuestra verdadera realidad económica y social. Los ingresos familiares eran, absolutamente, inestables. Mi madre, que había tenido que dejar a su pequeña hija bajo los cuidados de mi abuelo, intentaba complementar los magros salarios que podía generar mi padre, realizando trabajos de costura y tejidos para los vecinos del barrio. Algunas semanas lograban cubrir lo mínimo indispensable, otras debían recurrir a la ayuda de familiares y amigos. En esta población donde crecí, estaba llena de historias similares, familias que luchaban día a día, jóvenes que oscilaban entre la esperanza y la desesperación, en un ambiente donde la supervivencia era el principal objetivo. No había nada más en ese entorno, solo pensar en pasar el día. La calle se convirtió en nuestro segundo hogar. Pasábamos la mayor parte del día jugando en una calle de tierra con nuestros amigos, con nuestros padres trabajando para poder cumplir con nuestras necesidades básicas. Nos daba el tiempo para salir sin una supervisión. Así, en este contexto aprendíamos todo tipo de lecciones, buenas y malas, así como también veíamos la cruda realidad de la época en la que crecíamos. La educación era, prácticamente, un lujo. La escuela donde asistimos, con sus instalaciones deterioradas, nos ofrecía apenas lo básico. Sin embargo, mis padres, siempre enfocados en nuestra educación, insistían en la importancia de los estudios. Aunque ellos apenas habían completado la educación básica, hacían resonar sus palabras con una sabiduría que iba más allá de los títulos académicos. El hambre en la población era una compañera frecuente. Recuerdo días donde la olla común del barrio era la salvación de muchos, donde todos los vecinos compartían lo poco que tenían, entendiendo que la solidaridad era una gran herramienta para sobrevivir. Aún recuerdo aquellos días donde la gente solicitaba un aporte voluntario y se juntaban en una sede social para cocinar y para compartir, en una olla común, un plato de comida. Con el paso de los años y a muy corta edad, mi papá me enseñó el valor del trabajo. Los fines de semana me llevaba con él a diferentes lugares, como él decía, a tirarle la cola. Lo ayudaba a cargar materiales. Trabajábamos en la fábrica o hacíamos cualquier pololo que nos permitiera ganar algunos pesos extras. Y cuando no salía con mi papá, nos juntábamos con mis amigos y salíamos a recolectar cartones y botellas a modo de juego para ganar algo de dinero. Esos momentos fueron mi primera escuela de supervivencia y dignidad. Mi madre, por su parte, me transmitía historias de esperanza. Cada noche, después de largas horas de trabajo, me contaba sobre personas que conocía y que habían logrado salir adelante,
personas que, con mucho esfuerzo, habían transformado su realidad. Ella también veía en las casas que trabajaba a sus patrones personas exitosas que lograron salir adelante con inteligencia, dedicación y esfuerzo. Sus palabras formaban estas historias que se transformaban en semillas llenas de inspiración que día a día sembraba en mi mente. Esto siempre quedó plasmado en mí. Aún lo recuerdo. Esto sería años más tarde el inicio de mi transformación. El contexto social de nuestra población era complejo. La desigualdad era evidente. Veíamos las diferencias sociales. ¿Cómo no recordar cuando en mi escuela regalaron uvas que devolvieron de Estados Unidos por encontrar un par de granos con cianuro? A pesar del peligro que esto generaba, la gente corría para recibir cajas, sin pensar en los riesgos con tal de alimentarse. En estas poblaciones donde los jefes de familia no podían cumplir con las necesidades básicas, por los salarios precarios y las pocas oportunidades que parecían siempre escasear, siempre se vivía igual una energía especial, una resistencia colectiva que nos mantenía a todos de pie. En las fechas importantes, la población se transformaba en una sola familia. Se decoraban las calles con guirnaldas de papel de colores. Nuestros padres hacían lo que podían por darnos nuestra ropa nueva, y en cada casa había un plato distinto de comida, dependiendo de su capacidad económica. La música de fiesta de fin de año en cada casa y la puerta abierta de par en par era una invitación a celebrar, y como siempre lo que jamás falta en un barrio, el alcohol. ¿Cómo olvidar cuando, con una rama de pino natural plantado en un tarro, decorábamos la casa por la fiesta de Navidad, noche en la que nuestras ansias por recibir uno de los únicos regalos del año nos consumía, donde la pelota o la vestimenta del equipo favorito de tu padre aparecía dentro de los envoltorios? Así, con esa misma imagen decorativa, nos quedábamos hasta el año nuevo. Aún lo recuerdo. Todo el día preparándonos para esta fiesta. Los adultos usando sus mejores trajes para esperar el año nuevo. Y cuando llegaban las 12 en punto, comenzaban los abrazos y a celebrar un nuevo año. Veía a mis padres celebrar con un abrazo esperanzador, al igual que a los vecinos con tanto cariño, en medio de aquellas calles de tierra, compartiendo lo poco que tenían y con la esperanza que llegara un año mejor. Realmente, esos fueron momentos de felicidad donde todo se olvidaba, aunque solo fuera el sueño de una noche, donde tocábamos el cielo y éramos dueños del mundo, con los pobladores llenos de sueños en su cabeza. Pasaban los días, y el calor repercutía en estas calles de tierra, pero nada nos detenía. Este sol que quemaba no era suficiente para evitar que nosotros saliéramos nuevamente a la calle a jugar nuestro fútbol callejero. Casa por casa llamábamos, invitando a los amigos. Así nos reuníamos en 2 grupos, haciendo equipos de niños. Con un par de piedras formábamos nuestros arcos, que con poca elegancia adornaban nuestra calle. No faltaba la vecina peleadora que tiraba agua para dar término anticipado a este juego, pichanga, como se llamaba en esos tiempos. No existía obstáculo que nos detuviera. Nuestras mentes, aún sanas, nos hacía soñar que éramos grandes estrellas, haciendo de estas canchas de tierra estadios en los cuales uno podía escapar de la realidad. Por otra parte, y a niveles más grandes, en cada sector de nuestra comuna se unían los pobladores para formar los famosos clubes de barrio, los cuales representaban a un grupo de pobladores del sector. En la calle donde yo viví, existieron 2 equipos emblemáticos de la comuna, uno que desapareció en los años 90, y otro que ha logrado trascender más de 5 generaciones, aún existe, y que fue fundado por el abuelo de mi mejor amigo, los cuales insertaban en sus equipos el espíritu del sector que representaban. ¿Para qué decir el fanatismo que se generaba en cada encuentro? Me gustaba ir a la cancha. Ahí vi luchar cada pelota, juego con mucho roce y el empuje que ponían era extraordinario. Éramos niños y los adultos nos inyectaban esta pasión que no solo se veía en las poblaciones. Con mis amigos íbamos a ver a estos jugadores, que para nosotros eran ídolos en una cancha, personas que detrás de estas camisetas podían ser desde un obrero hasta un delincuente. Jugaban con mucha fuerza y pasión, haciendo así de estos encuentros un panorama infartable. Pero, la mayoría de las veces, terminaba en conflictos y peleas entre jugadores,
directores y barristas, y no nos queda otra que escapar. Así comenzó mi historia, en medio de un escenario que, para muchos, hubiera significado el fin de cualquier sueño. Pero para mí, sería solo el punto de partida en un viaje en la vida, mi vida, así como también la de muchos otros amigos y conocidos que caminaron junto a mí. Así también, con el pasar de los años, pude darme cuenta que nuestro destino no está escrito, y que siempre tenemos la posibilidad de poder crear, junto a Dios, nuestra propia realidad. La educación se visualizaba como un desafío casi inalcanzable. Las escuelas públicas de la zona estaban sobrepobladas, con infraestructuras deterioradas y recursos limitados. Sin embargo, ellos compartían un sueño: que sus hijos pudieran acceder a un futuro diferente, rompiendo el círculo de la pobreza que los había acompañado generacionalmente. Mis primeros años de vida estuvieron marcados por esa tensión entre la adversidad económica y la esperanza familiar. Crecí observando el esfuerzo constante de mis padres, comprendiendo, desde muy temprano, que la vida no sería un camino sencillo, pero que la educación y una gran determinación podía ser una herramienta poderosa para salir adelante. Muchas veces me convertía en una extensión de las familias de mis amigos. Como vivía mi día solo, mientras mis padres trabajaban, pasaba en ese entonces cada día de casa en casa, donde mis vecinos me compartían lo poco que tenían, construyendo así este apoyo mutuo donde se sentía ese cariño casi familiar de los padres de mis amigos. Los desafíos parecían multiplicarse. La inestabilidad laboral de mi padre, por sus enfermedades y daños causados en los años del golpe de Estado, los bajos salarios, la constante amenaza de perder su vivienda, ya que eran sitios sociales, y las limitadas posibilidades de progreso configuraban un escenario que podría haber quebrantado el espíritu de cualquier persona. Sin embargo, en este contexto, mis padres no solo sobrevivían, sino que sembraban en sus hijos semillas de esperanza. Mi mamá, que trabajaba en casas de familias más acomodadas, tenía una visión distinta de la vida donde la capacidad de cambio existía en su mente y en su corazón. Ella realizaba largas jornadas de trabajo, donde muchas veces tuve que ir con ella, ya que no tenía con quién dejarme. Partíamos con el amanecer y regresábamos entrada la noche. Muchas veces con miedo, ya que en aquellos tiempos la seguridad no existía y la delincuencia era quien controlaba gran parte de nuestra población, por lo que veíamos constantemente asaltos y peleas callejeras, generándose un gran temor en nuestro diario vivir. Sus manos ásperas y agrietadas revelaban largos años de esfuerzo, en un trabajo que amaba, ya que siempre su pasión fue ayudar a los demás. La economía familiar dependía, fundamentalmente, de la combinación de los ingresos de ambos, complementados con pequeñas ayudas de familiares y ocasionales trabajos informales. Cada peso representaba un esfuerzo tremendo. Cada centavo era calculado con precisión para cubrir las necesidades básicas: alimentación, servicios básicos, vestimenta y nuestra educación. El contexto sociopolítico añadía capas adicionales de complejidad a su existencia. La dictadura militar había generado un sistema que marginaba sistemáticamente a los sectores populares. El acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda era profundamente desigual. Familias como la mía y la de mis amigos quedaban constantemente en los márgenes del sistema, luchando contra una estructura que parecía diseñada para mantenernos en la precariedad. La educación se convertía en una gran esperanza, pero también en un desafío mayúsculo. Los recursos para materiales escolares, uniformes o eventuales actividades educativas se presentaban como una verdadera proeza económica. Mis padres sentían que la educación podría ser el único camino real para avanzar en la sociedad, por lo que hacían enormes sacrificios para garantizar que pudiéramos estudiar. Los vecinos de la población se apoyaban mutuamente, compartiendo y ofreciendo alguna ayuda de cuadernos o ropa. Y si no tenían que donar, entregaban una palabra de aliento en momentos difíciles, a pesar que las cosas siempre iban de mal en peor en aquellos tiempos. Vi la crudeza y la violencia política, no lo puedo negar. Aún recuerdo cuando, sin motivos, llegaban los militares a allanar nuestra población en busca de cosas que jamás encontraban.
Nunca entendí qué sucedía. Era solo un niño y un espectador más, cuando tomaban a los hombres y los llevaban a una cancha cercana a mi casa, mujeres en llanto y niños con miedo. Esos días de terror eran días que invadían la cotidianidad de todas las familias del sector. El miedo, la censura y la constante sensación de vulnerabilidad nos marcaban profundamente. Muchos vecinos habían sufrido directa o indirectamente la represión, con familiares detenidos, desaparecidos o exiliados. En medio de este escenario complejo, mis padres Fidel y Fresia, tratando de bajar el perfil a la situación y siempre bajo el silencio, porque mi padre había sido un detenido político, por ende, debía vivir en el anonimato, intentaban construir un espacio de amor y protección para sus hijos. Sus valores de trabajo, cambio y esperanza serían fundamentales para moldear nuestra personalidad y las futuras decisiones que tomarían sus hijos. Hoy cuento mi historia bajo mi punto de vista, ya que creo que estoy destinado a relatar mi vida, la cual representa muchas vidas como la mía, y la de muchas otras personas que han luchado por salir de la pobreza. Nuestra vida cotidiana como familia no era simplemente una narrativa de carencias, sino una extraordinaria demostración de lucha, cambio, dolor, amor y capacidad de sobreponerse a las circunstancias más adversas. Cada día representaba una nueva batalla, pero también una oportunidad para cultivar sueños y esperanzas. Capítulo 2. Mi rebeldía como adolescente. En aquella población, la adolescencia llegó para mí como una bomba de adrenalina y rebeldía. La calle me había educado mucho antes que la escuela, y cada esquina que era mi punto de encuentro representaba una nueva oportunidad para desafiar los límites de mi existencia. Las fiestas y el alcohol se convirtieron en mi primera válvula de escape. Sin tener ningún control, eliminaba inconscientemente mi verdadera realidad que alimentaba esta rebeldía que contenía en mi interior. La música, los amigos, los grupos y las esquinas me llevaron a buscar nuevas sensaciones. Así, con el pasar de los años, llegaron los primeros encuentros con las drogas, los cuales no fueron casualidad, sino una búsqueda deliberada de escapar de la familia y hacer de la calle mi familia. Cada sensación, cada locura, cada euforia que vivía representaba un grito silencioso a estas ganas de vivir sin control alguno contra un sistema y una mayor integración con la población. La droga no era solo un vicio, era la forma de sobresalir en un mundo creado en este sistema poblacional. Mis amigos de la población se convirtieron en mi nueva familia, un grupo de jóvenes igual de heridos, igual de hambrientos de libertad y reconocimiento. Juntos, recorríamos las calles como una manada de lobos. Éramos más de 20 los jóvenes que nos juntábamos, desafiando al mundo con cada acción y respondiendo a cada provocación de otras pandillas. La policía ya nos conocía. Convertíamos cada noche de viernes en confrontaciones con ellos. Desafiarlos era nuestra entretención y se volvía cada fin de semana en un placer que no tenía sentido. Los conflictos se multiplicaban. Disfrutábamos cada fin de semana en fiestas y posteriormente nos quedábamos en las esquinas. Ahí generábamos estos pleitos callejeros y después pasábamos a la resistencia a la autoridad. Nuestro descontrol era pan de cada día y comenzaba a crecer más rápido que mis expectativas de futuro. Cada vez que generábamos problemas teníamos la detención de uno de nosotros, así que tratábamos de borrar esto generando más problemas. Aún no entendía que cada paso que daba entre alcohol, drogas y problemas me estaba alejando más de cualquier posibilidad de construir algo diferente. Con el tiempo, las drogas pasaron de ser un escape ocasional a una rutina continua. La marihuana, que se veía normal en esta población, dio paso a sustancias más duras, más destructivas, las cuales se instalaron en mi vida como un ocasionador de problemas constantes con mis padres, vaciando mis esperanzas y llenándome de una adrenalina vacía. Mis noches se transformaron en día, en un ciclo interminable de fiestas, alcohol, consumo y recuperación, donde la línea entre mi vida y llevarla a mi muerte se acercaba cada vez más. Mi familia me miraba con una mezcla de dolor e impotencia. Mi madre, que me buscaba cada noche incansablemente, lloraba en silencio.
Mi padre alternaba entre el enojo y la tristeza, pero yo parecía estar sordo a sus súplicas, ciego ante el sufrimiento que generaba. La rebeldía se había convertido en mi única bandera, que como muchos jóvenes más de la población se apoderó completamente de mí. Mis amigos comenzaron a caer. Algunos, como vía de escape, se fueron a otras ciudades o a otros países. A pesar que se les extrañó, creo que fueron las mejores decisiones que vi. Otros, no con tanta suerte, cayeron a la cárcel, y otros, lamentablemente, murieron. Pero yo seguía sin entender, resistiendo, como si tuviera un pacto secreto con generar dolor a mis padres. Vagando por las noches, llegaba cada mañana como si fuera de milagro, cada día una nueva oportunidad, pero lo usaba para seguir desafiando los límites de mi propia existencia. Los estudios, hacía tiempo, que habían dejado de ser una opción. Había cumplido mis estudios medios a duras penas, convencido de que la calle me enseñaría más que cualquier aula. Mi educación venía de la experiencia cruda, de los golpes duros de la realidad, de los consejos de otros marginados que había conocido en fiestas o en la calle. Mis noches se transformaban en un laberinto, donde discotecas, bares clandestinos, fiestas improvisadas y encuentros en las esquinas eran el enfoque diario. La adrenalina era mi droga más potente. Cada amanecer me encontraba más cerca del abismo, más lejos de cualquier posibilidad de salvación. Hasta ahí no sabía que esta etapa de destrucción sería solo un capítulo en mi historia. No comprendía que cada herida, cada caída, cada momento de oscuridad me estaba preparando para una transformación que ni siquiera yo mismo podía imaginar. La vida tenía otros planes para mí, planes que se irían revelando poco a poco, como un secreto que se resiste a ser descubierto. Mi adolescencia me había consumido, mi paso por las drogas en las fiestas a temprana edad me había marcado, pero algo en mi interior seguía intacto. Esa luz de esperanza que tenían mis padres y que siempre te regala Dios, la chispa de esperanza que espera el momento preciso para encenderse y convertirse en una llama capaz de iluminar no solo un camino, sino el de muchos otros que, como yo y mis amigos que nacimos en la adversidad de una población, logramos salir adelante. En mis años de adolescencia, me sumergí en un mundo turbulento donde la rebeldía y la desorientación se convirtieron en mis principales compañeros de viaje. Mis decisiones comenzaron a tejerse en un entramado complejo de desafíos y confrontaciones constantes con la vida, marcando en mí un periodo caracterizado por el incumplimiento a todas las normas establecidas. Mi familia, testigo silencioso de mi proceso de autodestrucción, oscilaba entre la preocupación y la impotencia. Mis padres, marcados por sus propias luchas y limitaciones económicas, no contaban con las herramientas necesarias para intervenir efectivamente en mí. La comunicación se fue deteriorando, y cada encuentro se convertía en un campo de batalla emocional donde los reproches y la frustración mutua ocupaban el centro del escenario en mi hogar. Mis amigos, inmersos en realidades similares, reforzaban constantemente mi comportamiento desafiante. El grupo se fue convirtiendo en una especie de familia alternativa, donde la solidaridad se alimentaba con prácticas de riesgo y conductas marginales. La calle era mi verdadero espacio de socialización, un territorio donde las reglas convencionales parecían no tener sentido. Las consecuencias de mis decisiones comenzaron a manifestarse de manera cada vez más severa. No solo se trataba de problemas, sino de un deterioro progresivo de mis posibilidades de desarrollo personal y social. La deserción educativa y la ruptura de vínculos familiares se fueron tejiendo como una red que amenazaba con atraparme. Sin embargo, en medio de esta aparente oscuridad, germinaban las primeras semillas de un cambio que aún no podía visualizar completamente. Cada experiencia, cada confrontación, cada momento de dolor, se fue convirtiendo gradualmente en un aprendizaje que más adelante resultaría fundamental para mi proceso de transformación personal. Los años de rebeldía no solo fueron una etapa de destrucción, sino un conjunto de duras etapas donde se fueron forjando las bases de mi futuro. La capacidad de desafío que había desarrollado en la calle, pero ahora orientada
hacia objetivos constructivos, se transformaría más adelante en una poderosa herramienta de superación y crecimiento personal. Mi historia no es la historia de un joven condenado por sus circunstancias, sino la de alguien que encontró en la adversidad el combustible para una transformación. Cada obstáculo, cada confrontación, cada momento de dolor, se fue convirtiendo en un capítulo de un proceso de redención que apenas comenzaba a escribir. Capítulo 3. El pilar de mi cambio. En el bullicioso barrio donde había crecido, entre sombras y rebeldía, tuve un encuentro inesperado. Cambiaría el rumbo de mi existencia para siempre. Fran, como siempre le he dicho, una joven de mirada intensa y determinación inquebrantable, representaba algo más que una simple conexión pasajera. Era el combustible que despertaría en mí la chispa del cambio. Nuestra primera interacción había sido casi fortuita, un encuentro que parecía surgir del caos mismo de las fiestas y las calles. Ella, estudiante, proveniente de este sector vulnerable, me presentó la esperanza donde otros solo veían desesperanza. Su presencia era diferente. No juzgaba, no condenaba. Simplemente observaba con una profundidad que incomodaba y fascinaba al mismo tiempo. En aquellos primeros momentos, intentaba mantener mi coraza de dureza, ese escudo construido tras años de supervivencia en un ambiente hostil. Sin embargo, ella tenía un don especial para trascender las barreras más sólidas. Nuestras conversaciones, inicialmente cortantes, comenzaron a transformarse en diálogos que removían las capas más profundas de mi herida identidad. Lo que más me impactaba era la claridad con que ella percibía mi ser, la forma en que confió en mí, su visión a mi potencial, aquel potencial que yo mismo había sepultado bajo años de desórdenes existenciales. Ella no me veía perdido, sino que me veía como un ser humano, confundido, con capacidades extraordinarias esperando ser descubiertas. Nuestros encuentros se fueron haciendo más frecuentes. Ella me invitaba a participar con su familia. Me motivaba a compartir experiencias con sus familiares que transitaban caminos similares. Cada conversación que teníamos era como un lente que me permitía verme de manera diferente, despojándome de los estigmas que me habían definido durante tanto tiempo. No obstante, el camino no fue sencillo. La transformación nunca lo es. Habían momentos de profunda resistencia, donde mis viejos patrones de comportamiento me amenazaban con arrastrarme de vuelta al abismo. Ella siempre comprendió que el proceso de cambio no era lineal, que requería paciencia, comprensión y, sobre todo, una conexión genuina. Nuestra relación estaba lejos de ser perfecta. Atravesábamos momentos de intenso conflicto, peleas donde nuestros mundos parecían chocar violentamente. Yo, con mi pasado turbulento, ella, con su capacidad de razonar y su visión en mi transformación. Sin embargo, era precisamente esa diferencia lo que nos mantenía unidos, como dos fuerzas complementarias buscando nuestro equilibrio. Ella no solo representaba una influencia externa, sino que se convertía, progresivamente, en un espejo que me permitía reconocer mis propias contradicciones. Me empujaba y desafiaba constantemente, no desde un lugar de confrontación, sino de genuino interés por mi desarrollo personal. Poco a poco, fui comprendiendo que el cambio no era un destino definido, sino un camino continuo de autodescubrimiento. Ella había sembrado la semilla, pero era yo quien debía regarla, cuidarla y permitir que creciera. Cada pequeño paso representaba una victoria contra mis propios demonios internos. Su influencia trascendía lo romántico. Era una conexión profunda, casi espiritual, que me impulsaba a reimaginar mi lugar en el mundo. Ella me mostraba que mi historia no estaba determinada por mi origen, sino por las decisiones que tomara desde ahora en adelante. Los momentos de mayor vulnerabilidad se convertirían en oportunidades de crecimiento. Ella me escuchaba sin juzgar, me contenía sin condicionarme, me inspiraba sin presionarme. Era ese tipo de apoyo incondicional que pocas veces había experimentado en mi vida. Mi transformación no fue instantánea, pero cada día representaba un avance significativo.
Mis antiguos círculos de amistades comenzaron a desdibujarse, dando paso a nuevas conexiones. Ella no solo había llegado para cambiar mi perspectiva, sino para mostrarme un camino completamente diferente. El camino de la comunicación fue formando un lazo más potente, y el amor desarrolló esta amistad y la comprensión se transformó en más amor. Este fue el momento que cambió para siempre mi vida. Ella era diferente a cualquier otra persona que hubiera conocido. Ella, con una mirada profunda, llena de compasión, pero también de una determinación inquebrantable, nos hacía avanzar frente a las situaciones que se presentaban. Nuestra relación no fue fácil. Al pasar del tiempo, nos fuimos a vivir juntos. Allegados en la casa de mis padres, y luego en la casa de su abuela. Mis recaídas y sus miedos a mis antiguos patrones de comportamiento generaban constantes momentos de tensión. Nos estábamos acostumbrando a las discusiones, a defenderme con excusas sin sentido, mientras que ella, siempre proponiendo diálogos constructivos, espacios de reflexión en donde cada palabra tenía el fin de sanar. Los primeros meses fueron complejos. Tratábamos de acostumbrarnos a compartir nuestro espacio. Yo, como siempre, tratando de generar problemas para excusar mis salidas, intentaba provocarla, esperando que ella me rechazara para escapar. Sin embargo, ella mantenía una paciencia extraordinaria. Comprendía que cada reacción que tuviera se transformaría en un mecanismo de defensa, una coraza construida para protegerme de un mundo que alguna vez me había construido, y ella tratando de formar una familia unida, eliminando la disfuncionalidad que existió en su hogar. Las conversaciones se convertían en verdaderas terapias, no estructuradas. Ella me escuchaba sin interrumpir, permitiéndome desenterrar traumas y dolores que había mantenido sepultados por años, siempre haciéndome preguntas que me obligaban a mirarme internamente, a cuestionar mis propias narrativas y decisiones. Algunos días sentía que podía cambiar completamente, mientras que en otros volvía a caer en mis antiguos comportamientos, generando frustración y dudas. Fran nunca me abandonó en esos momentos difíciles. Su apoyo era constante, siempre creyó en mí. Con el tiempo y con mucho amor, tomamos la decisión de casarnos. Un día 7 de febrero, luchando con lo poco que teníamos, decidimos estar juntos para siempre. Poco a poco fuimos avanzando, y con el tiempo logramos arrendar un departamento. Con un par de monedas en los bolsillos, nos fuimos a vivir por fin solos. Desde aquí, en un lugar de amor genuino, comencé a generar interés por mi crecimiento personal. El desorden y las fiestas, que habían sido mis compañeros durante años, comenzaron a perder su atractivo. No por imposición externa, sino porque empecé a descubrir que existían otras formas de lidiar con mis emociones, y otras maneras de sentirme pleno y valorado. Cada día, nuestros espacios se convirtieron en espacios de aprendizaje mutuo. Ella también estaba en un proceso de crecimiento, y reconocía que nuestra relación era una oportunidad para que ambos pudiéramos sanar nuestras heridas, y así construir una conexión más profunda y auténtica. La confianza se fue construyendo milímetro a milímetro. Cada promesa cumplida, cada momento de vulnerabilidad compartida, cada verdad revelada sin miedo, iba tejiendo un vínculo cada vez más sólido. No fue un camino fácil. Hubo momentos de grandes crisis, discusiones intensas donde nuestras personalidades chocaban, donde los miedos y las inseguridades salían a flote con toda su crudeza. Pero siempre prevalecía el amor, la voluntad de crecer y la convicción de que juntos podíamos transformar nuestras vidas. Fran se convirtió más que en mi esposa. Ella era el combustible de mi transformación personal. Me ayudó a comprender que el verdadero poder no estaba en mi rebeldía destructiva, sino en la capacidad de crear que poseía, la capacidad de escribir una nueva historia. Poco a poco, fui dejando atrás mi pasado para dar paso a alguien más consciente, más conectado con mis emociones y con una claridad creciente sobre el tipo de persona que quería ser. Así, después de haber pasado por tantas situaciones de vulnerabilidad con Fran, me convencí que debía demostrar quién era,
buscando la posibilidad de construir vínculos basados en el respeto, la honestidad y el crecimiento mutuo. Un aprendizaje que marcaría para siempre mi forma de pensar. Capítulo 4. La pérdida de mi madre. Un día cualquiera visité a mi mamá. Visitas que hacía muy seguido, ya que me encantaba verla. Aún era temprano, ella venía llegando de su trabajo. Cuando la vi, su carita estaba distinta, se veía triste, aún lo recuerdo. Me mostró sus manos y me dijo: «Hijo, estoy enferma». Miré sus manos y la sangre que corría en sus venas se veía oscura. Ese día se fue al hospital y le diagnosticaron una insuficiencia renal. Aún recuerdo la primera visita que tuvo, en este silencio de hospital que te estremece. Sentí tanto dolor por esto. Mi madre, que lo había dado todo por mí, estaba sufriendo nuevamente. Pensaba en tantos problemas que le di, y ahora esta enfermedad. Al poco tiempo salió del hospital. La orden médica era diálisis. Así pasó el primer año. Al poco tiempo, Dios nos dio nuestra primera hija, una hermosa niña la cual bautizamos con el nombre de Michelle. Con esta llegada, que alegró el corazón de mi madre y de toda nuestra familia, nos llenamos de amor. Sin embargo, la enfermedad de mi madre seguía avanzando, y cada día era más difícil para ella estar bien. Día a día llevaba a Michelle a buscar a su abuelita a la clínica de diálisis. Ya con varios años siendo atendida, permitían que mi hija entrara, y jamás olvidaré a mi mamá ser tan feliz con su llegada. Esos momentos se me vienen a la mente, y la verdad, se llenan mis ojos de lágrimas. Con el tiempo, tuvimos que mudarnos de ciudad, ya que mi esposa estaba en la universidad y yo trabajaba en distintas partes del país, situación que entristeció mucho a mis padres. Yo, que aún no podía estabilizar mi economía, acepté vivir nuevamente de allegado en la casa de mis suegros. Estando lejos, recordaba cada sacrificio de mi madre, cada momento de amor incondicional que ella me había brindado. Ella cada día seguía en mi mente. Recordaba cada palabra de esperanza que me dio cuando era niño, palabras que replicaba cada vez que me veía. Estando enferma, ella me aconsejaba para salir adelante, para seguir avanzando y para ser feliz. Al poco tiempo, estando en Talca, ciudad a la que nos mudamos, nos cambiamos a una casa que pertenecía a mis suegros. Ahí, con mucho esfuerzo, la remodelamos y forjamos un hogar con mi esposa e hija. Sin embargo, al poco tiempo y sin saberlo, llegaron de visita mis padres. Mi madre, con su enfermedad muy avanzada, y mi padre, con la tristeza de saber que a mi madre le quedaba poco tiempo, me pidieron lo siguiente. «Hijo», me dijo mi madre, «como bien sabes, me encuentro muy enferma. Hoy vine a que nos recibas en tu casa porque quiero que el día que no esté, tú cuides a tu padre. Por favor, te encargo que nunca le falte un techo y comida. Cuídalo, él va a querer estar contigo». Recuerdo que le dije: «Mamá, si volviera a nacer 1000 veces le pediría a Dios que fueras mi madre. Así lo haré y cuidaré a mi papá hasta el fin de sus días». Esa tarde, después de hablar, tomó unos pantalones rotos que tenía y los arregló. Nos despedimos un día nublado. La verdad, para mí, no salió el sol en mucho tiempo. Aún recuerdo sus últimos momentos. Falleció de la mano de mi hermano mayor, a quien ella amaba con su alma, pidiéndonos que fuéramos siempre felices. Mi madre llegó a mi casa un día 20 de octubre y falleció un 5 de noviembre. El día de su despedida llegaron mis amigos del barrio, quienes me acompañaron, quedando en mí la primera pena más grande que había sufrido en mi vida. Capítulo 5. El camino del trabajo. En un momento crucial de mi vida, comprendí que el cambio no llegaría por sí solo, sino que requería de un compromiso absoluto y debía tomar un rumbo y una determinación inquebrantable. Después de los momentos más difíciles que había experimentado, incluyendo la pérdida de mi madre y de mi pasado turbulento, había llegado el tiempo de reconstruirme desde cero, transformando cada herida en una fuente de motivación. El trabajo se convirtió en mi tabla de salvación,
en el ancla que me mantendría conectado a la realidad y alejado de los fantasmas del pasado. No buscaba simplemente un empleo, sino una oportunidad para demostrar lo que realmente valía, y también para demostrarme a mí mismo que podía ser diferente. Ya tenía expertise en trabajos técnicos, así es que, al poco tiempo, me independicé. Viajaba constantemente por el país. Gracias a Dios, se me dio la oportunidad de trabajar para una empresa constructora, con la que pude avanzar bastante económicamente. Fueron días duros, de mucho esfuerzo. Sin embargo, jamás dejé de escuchar la voz de mi madre, apoyándome para salir adelante. La tenía tatuada en mi mente y en mi corazón. El trabajo duro me enseñó el valor del esfuerzo. No esperaba resultados mágicos o inmediatos, sino que comprendí que la transformación era un proceso gradual. Algunos días eran más difíciles que otros, momentos donde los recuerdos del pasado me amenazaban con arrastrarme a la procrastinación. Pero ahora tenía herramientas para manejar esas situaciones. Respiración, concentración, enfoque en mis metas. La determinación se fue construyendo como un músculo que se fortalece con el ejercicio constante. No se trataba solo de trabajar, sino de trabajar con intención, con la convicción de que cada acción me acercaba más a nuestros sueños. Comencé a invertir cada peso, a educar mi relación con el dinero, a comprenderlo no como un fin, sino como una herramienta de transformación personal y social. Seguía ganando terreno en mi rubro. Mi familia estaba en Talca, y yo pasaba meses fuera de casa con el fin de poder salir adelante. Los clientes comenzaron a notar algo diferente en mí. No era solo un trabajador más, era alguien con hambre de crecer, con una energía especial y un compromiso que trascendía lo común. Poco a poco, fui ganando espacios, responsabilidades, la confianza de quienes me rodeaban. Mi reputación no se construía solo con palabras, sino con acciones concretas, con una ética de trabajo impecable. El proceso de autodescubrimiento no fue fácil ni lineal. Hubo momentos de duda. Pero cada vez que esos pensamientos llegaban, los enfrentaba con la misma determinación con la que ahora enfrentaba mi vida, con claridad, con propósito, con la convicción de que mi historia podía ser diferente. Mi transformación era un mensaje silencioso, pero poderoso para mi comunidad. Es posible cambiar, es posible reinventarse, es posible construir una nueva historia sin importar el punto de partida. Cada día de trabajo era una declaración de principios, un testimonio viviente de que el destino no está escrito, sino que se construye con decisión, esfuerzo y esperanza. En uno de los momentos más oscuros de mi vida, cuando recordaba que alguna vez veía que todo parecía perdido y aquellas pequeñas esperanzas que alguna vez vi que se desvanecían como humo, comprendí que la única salida para transformar mi realidad sería a través del trabajo duro y una disciplina inquebrantable. La adversidad que me había perseguido desde mi infancia en los barrios marginales de Santiago no sería mi sentencia final, sino el camino que forjaría mi determinación. Cada mañana me levantaba antes del amanecer, consciente de que los sueños no esperan a quienes duermen, y sentía que cada día me acercaba un poco más a mi meta personal. La disciplina se convirtió en mi nuevo compañero de ruta. Mientras otros jóvenes de la población seguían perdidos en el alcohol y las drogas, yo dedicaba mis noches a estudiar, a leer libros de superación personal, a escuchar audios de emprendedores que habían logrado salir de contextos similares. Comprendí que la educación no solo venía de las aulas tradicionales, sino también de la voluntad de aprender constantemente. Mi transformación personal era evidente. No solo cambiaba externamente, con una postura más erguida y una mirada más decidida, sino que, internamente, me estaba reconstruyendo día a día. La disciplina y el trabajo duro se convirtieron en mis herramientas principales para esculpir mi nuevo destino. Un día, llegando a casa, mi mujer me dio una nueva y hermosa noticia. Seríamos padres por segunda vez. Así fue como lo vivimos. Capítulo 6. La visita de nuestro ángel. Así llegó Josefa, desde el cielo, a llenar nuestra vida,
Aunque fue muy corto el tiempo, nos dejó su amor y resignación, porque los tiempos de Dios son perfectos. Así fue como decidí escribir su breve y bella historia. Josefa de Jesús, nuestro ángel. Es un hermoso día. Y yo, Josefa, me encuentro jugando con los demás ángeles en un hermoso lugar. De pronto, escuché su voz. Josefa, ángel mío, necesito que me ayudes. ¿En qué puedo ayudarte, Dios? Ves desde el cielo estas personas. Ellas necesitan tu ayuda. Son personas que por su forma de vida y trabajo se olvidan un poco del amor. ¿Y cómo puedo ayudarlos, Señor? Ellos serán tus padres. ¿Mis padres? El único padre que he tenido eres tú. Debes hacerme este favor, Josefa. Tomarás una forma terrenal para acompañarlos, adoptarás tu nombre en la tierra y vivirás con el amor que ellos te entreguen. Señor, pero nunca me he alejado de ti. Y nunca te alejarás, pues yo siempre estaré a tu lado. Además, me encargaré que seas acompañada por una buena persona que alguna vez estuvo ahí. ¿De quién me hablas, Dios? Solo el tiempo te dará respuestas, Josefa. Existirán dificultades, pero tú ten fe de que todo estará bien. Después de estas palabras, tocó mi cabeza y me dormí. Al despertar, por primera vez sentí una conexión en mi alma. Sentí el latir de un corazón sobre mí. Me sentí en un espacio mágico lleno de paz y de ilusiones. En un espacio lleno de amor. Como Dios me nombró. Estaba en el interior de mi madre. Unidos como un solo ser. Escucho voces alegres hablando, particularmente del ángel que viene en camino. Están hablando de mí. Todo sucede según la voluntad de Dios. Al parecer me buscan un nombre. Escucho a un hombre hablar. Seguramente él será mi padre terrenal. Hay risas y mucha alegría. Suenan uno y otro nombre. Matilde, dice mi madre. Pero rápidamente aparecen otros nombres terrenales. Aurora y Fresita. Este último que nombran al parecer es de una persona especial, porque al nombrarla el corazón de mi madre late de forma distinta. Josefa. Escucho que nombran. Tal como dijo Dios, mi nombre repercutirá en la tierra. Y rápidamente hay una aprobación en mi madre. Josefita, dice ella. ¡Me encanta! Por ser un regalo de Dios, la llamaremos Josefa de Jesús. Tal como Dios lo dijo, he adoptado ya un nombre terrenal. Ha pasado tiempo desde aquella vez. Cada día me siento distinta. A pesar de que aún mi Dios no me ha dado la capacidad de ver, puedo sentir el amor de mi madre, escucharla y, sin pensar, amarla. Cada mañana escucho una vocecita que acompaña a mi madre, hablándome con tanto amor. Ella irradia una energía distinta, me llama hermanita. Sus palabras me hacen sentir muy feliz. Ella no lo recuerda, pero siempre estuvimos juntas. Aún recuerdo cuando Dios la envió. Siendo un angelito, la llamaron Michelle. Hermanita, hoy por fin sé dónde estabas. No sabes lo feliz que me hace saber que estoy nuevamente a tu lado. Por primera vez, he escuchado llorar a mi madre. Con mucha tristeza, ha hablado con mi padre, comentándole que tengo un problema en mi desarrollo. No sé qué significa esto, pero lo que dijo ha llenado de lágrimas sus ojos, y con palabras llenas de esperanza me ha dicho: «Te protegeré con mi alma, Josefita». Mañana será un día difícil, dice mi padre. Viajaremos para buscar ayuda. Esa noche, mi madre no durmió. Al parecer, tiene temor que algo me pase. Esa noche, por primera vez, rompí las reglas y sin dudar, subí al cielo para hablar con Dios. ¿Por qué, Señor, la alegría de mi madre se ha vuelto preocupación y tristeza? Josefa, es parte de la tarea que tienes. Serás un bebé distinto a todos. No tendrás el sentido de la visión y padecerás una enfermedad muy complicada. Pero no tengas miedo. Todo está bajo mi voluntad.
y regresarás a mi lado muy pronto. Pero, Señor, el amor que he recibido de esta mujer, mi madre, jamás lo había sentido. Ella es una muy buena persona. ¿Por qué deben sufrir? Es por eso que fueron elegidos. Nunca te dejarán de amar, ni ellos, ni quienes les rodean. Y tal como te lo dije, vivirás solo con el amor que te entregarán, porque tú serás su unión y su fuerza para vivir y continuar luchando. Mañana viajarán muy temprano a buscar ayuda, y la noticia que recibirán será un peso que llevarán en sus espaldas por toda su vida. Pero ten en cuenta que a pesar de esto, caminarás a su lado en sus vidas como un ángel protector. No te separaré de ellos, y los verás sentados en las escaleras de un hospital, llorando tristemente la pena de saber tu enfermedad. Pero, ¿estarán sufriendo por mí? Tu padre sostendrá a tu madre en su dolor, y el llanto que nace de sus ojos fortalecerá el amor que te darán. Sin darte cuenta, Josefa, tú los ayudarás a ser fuertes. Se consolará su dolor después de tu partida, y esto será el comienzo de una hermosa unión. Porque esto es lo que necesitamos, personas que amen, se apoyen y perdonen, para que siga existiendo el mundo. Esa tarde regresé al vientre de mi madre. Ha llorado muchísimo. Lo que Dios me nombró tomó un nombre terrenal. La llamaron enfermedad renal. Para ser más específica, adquirió el nombre de síndrome de Pierson, la cual es muy rara y difícil de sanar. Por las noches, visito en sueños a mi abuelita Berta, la mamá de mi madre, y luego, de la misma forma, visito en sueños a mi tata Fidel, el papá de mi padre. Pero cuando llego a donde mi madre y la veo dormida, veo su bella alma. Miro sus ojitos hinchados de tanto llorar por mí. La beso en la frente, seco sus lágrimas y la abrazo a ella y a mi hermanita con mi alma. No saben cuánto he aprendido a amarlas, mamá. Hoy nuevamente vamos de visita al médico. Para mi mamá ya es común realizar estas visitas, por lo que para mí también. Ya estoy en el 8º mes de vida en el interior de mi mamá. Han sido tiempos complicados, así la escucho decir. Ella ya se siente un poco mal. De igual manera estoy comenzando a sentirme incómoda. Al parecer, debo nacer, a pesar de que mi madre siempre dice a los demás que aún falta tiempo. A pesar de que aún no comprendo la finalidad de mi tarea, sigo luchando para estar con ellos. Me han llenado de tanto amor que ya no quiero partir. Por lo que escuché decir a mi madre, llegaré a la vida el día de hoy, 28 de diciembre. Es un día muy memorable, ya que este día cientos de pequeños ángeles subieron al cielo. Aún lo recuerdo. Naceré un mes antes de lo previsto. Estoy tranquila y ansiosa de llegar. A pesar de mi terrible enfermedad, Dios me indicó que viviré con el amor que me entreguen. Todo está en sus planes perfectos. Mi padre se ha reunido nuevamente con sus hermanos. Sus corazones, hoy, se sienten sanos. Se han abrazado y llorado. Al parecer, no se encontraban hace mucho tiempo, pero la noticia de mi llegada los ha hecho reencontrarse y sanar sus diferencias. He podido escuchar el latir de muchos corazones cuando hacen oración al Padre para pedir por mí. Hay mucha gente buena que me ama. No ha existido día que las hermanas y primas de mi madre no han hecho oración por mí. Hay tanta gente buena que me rodea. Gente que siento desde acá, como la abuelita de mi madre, Inés es su nombre. ¿Cuántas veces he oído sus plegarias por mi sanación? El nerviosismo y el temor de mi madre me desconciertan, y a la vez me indica que el momento ha llegado. La primera sensación física que siento al nacer fue la brisa de un aire frío como nieve, tal como Dios me lo dijo. No puedo ver. A mi madre solo la escucho, al igual que a mi padre. Me siento un poco aterrada en este mundo. Sin embargo, la promesa de Dios se cumplió, ya que de pronto, entre la oscuridad, vi la silueta de una mujer. A ella la puedo ver y escuchar. Lentamente se acerca, toma mi mano y me dice, susurrando a mi oído: Tranquila, Josefita, todo va a estar bien.
yo le he prometido a Dios cuidar de ti. Él me ha dicho que no sufrirás dolor, y me encargaré de que no padezcas necesidad alguna. Estaré a tu lado día y noche. ¿Quién es usted? Soy la persona que envió el Señor para cuidarte. En mi vida terrenal, cuidé muchos enfermos y niños, por lo que sé cuáles serán tus necesidades. Tú solo confía en mí. En ese momento, sentí una conexión especial con esta mujer. Confiaré en ella, puesto que es parte del propósito de Dios. Este primer día ha sido eterno. Por primera vez no siento a mi madre. Al parecer, la tienen en otro lugar. He tratado de salir de mi cuerpo terrenal y tomar mi forma angelical, pero no lo he logrado. Nacer me ha hecho perder mi capacidad. Escucho la voz de mi padre y de personas desconocidas. Al parecer las noticias no son buenas para él, porque su corazón está muy angustiado. A él solo lo puedo escuchar. Sin embargo, la mujer que Dios envió lo abraza con amor y sostiene a mi padre en este difícil momento. Ella me mira y forma la silueta de sus rostros. Gracias a ella puedo ir conociéndolos uno a uno. Ha pasado el tiempo y he aprendido a comunicarme con mi padre. Es por esto que le he pedido no escriba todo el sufrimiento que pasaron ellos y mi familia en mis 3 meses de vida. Fallecí el día 1 de abril. Aquel día, al desvanecerme, vi a mi madre tomar mi cuerpo sin vida, aferrándose sin querer dejarlo. Sentí tanta pena, pero a la vez deseo de poder decirle que yo no partía a otro lugar, sino que volvía a mi verdadero hogar en el cielo. La mujer que pude ver todo el tiempo es la mamá de mi padre, la abuelita Fresia, fallecida hace unos años. El día que partí, le pedí que me acompañara, pero me dijo que tenía muchas tareas en la tierra y a muchas personas que cuidar, en especial a mi abuelito. El día de mi despedida, les envié un colibrí para que sepan que estoy bien, que mi alma está tranquila. Espero lo hayan visto. Quiero darles las gracias a todos por su amor y por el apoyo a mis padres. Pedirles que cuiden a mi hermanita y que nunca se olviden que el sufrimiento los mantuvo juntos, por lo que ahora debe mantenerlos juntos. La felicidad. Todos los días bajo del cielo a ver a mi mamá, a mi hermanita y a hablarle a mi padre. Soy su vocecita, por lo que solo les pido: nunca me olviden y piensen siempre que estoy en un lugar feliz hoy, junto a mi abuelita que me cuida. Feliz de haberles conocido y ser parte de ustedes. Los amo. Josefa de Jesús Manríquez Burbós. Así quise relatar la historia de mi pequeña, con esta mirada que nos enseña a amar, que nos enseña a resignarnos, que nos enseña a que cada capítulo de la vida es un medio de aprendizaje en esta vida que te esconde un propósito. No te puedo ver, pero sé que estás ahí. Pronto volveremos a estar juntos. Capítulo 7. La fe y la familia. Así, después de todo este dolor que vivimos, con una familia llena de tristeza y una hija mayor con una inmensa depresión, continuamos nuestra lucha por sobrevivir a este inmenso golpe. Al día siguiente de despedir a mi hija, partí nuevamente a Santiago. Totalmente ido por lo ocurrido, solo supe trasladarme a mi lugar de trabajo, sin pensar. Solo sentía que la mejor forma de salir de esta pena era mantener mi mente ocupada. Fue así como desde lo más profundo de mi ser, volvió a brotar esta valentía, y por sobre todo el amor a Dios que jamás me ha dejado de acompañar. En todo este camino que había recorrido, la fe y el amor familiar emergen como un faro luminoso que guía cada uno de mis pasos. Jamás me rendiré. Mis ángeles siguen iluminándome, y esta transformación personal es el inicio de un despertar. Porque cuando todo el dolor aparece, y cuando la adversidad me visita, brota este amor a Dios, que me guía, me fortalece, y junto con todo el apoyo incondicional de mi familia, de mi esposa, mi padre y mi hija, y a todos aquellos que permitieron reconstruir mi vida desde los cimientos más profundos, les agradezco. No les puedo fallar. Fue así como tuve otro vuelco en esta vida, que sin pedirlo se complicaba cada vez que me veía de pie.
Así fue como usé mi trabajo como la más potente terapia, que más tarde se convirtió en una obsesión. Hoy ya no vivo dificultades económicas, y los múltiples desafíos que había enfrentado, siento que ya los superé. Este vacío y dolor tan grande que vivimos por la pérdida de nuestra hija, jamás lo sanaremos. Sin embargo, creemos en el amor de Dios, y Él nunca nos abandonará. Mi madre, incluso en sus últimos días de enfermedad, siempre me transmitió un mensaje de esperanza y amor que resonaba en mi corazón como un susurro eterno. Cada recuerdo de ella y de mi hija es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no reside en la dureza externa, sino en la capacidad de mantener la compasión y la esperanza, incluso en los momentos más difíciles. La fe se convirtió en mi ancla más importante. Después de años de rebeldía, descubrí que la conexión con Dios no era un camino de restricciones, sino de liberación. Cada oración se transforma en energía renovadora. Cada momento de reflexión me permitía despejar mi mente de los fantasmas del pasado y visualizar un futuro lleno de posibilidades. Tal vez, uno de los procesos de mi cambio fue comprender que somos un todo, que la muerte no existe, y que en realidad regresamos en una vida en forma de bucle que no tiene tiempo ni espacio. Saber que mis seres amados siempre están aquí, amándonos como nosotros los amamos a ellos. Hasta aquí prevalecía esta transformación espiritual, que elevó totalmente mi vida y mi ser. Capítulo 8. Transformación y éxito. En el preciso momento en que todo parecía convergir hacia mis objetivos más profundos, comprendí que el verdadero éxito no era simplemente una cuestión de lograr metas materiales, sino de construir una vida integral donde el crecimiento personal y familiar se entrelazarán de manera armoniosa. La perseverancia se había convertido en mi principal aliada. Cada fracaso previo que sufrí en mi carrera como emprendedor había sido una lección magistral que me había preparado para los desafíos que ahora enfrentaba con una madurez y una claridad extraordinarias. Los negocios comenzaban a mostrar un crecimiento sostenido, no por casualidad, sino como resultado de una tarea meticulosamente diseñada y ejecutada con pasión y disciplina. Con el tiempo, y ya con una vida formada, me volví a encontrar con un amigo de infancia, quien también con el pasar de los años había logrado generar bases sólidas en su vida. Con él iniciamos un vínculo en la empresa que yo había creado y que hoy está bajo su administración. En este ámbito empresarial, había logrado crear una red de contactos sólida, fundamentada en la integridad y el respeto mutuo. Nuestros clientes ya me reconocían no solo por mi capacidad técnica, sino por mi habilidad para inspirar y motivar a quienes me rodeaban. Cada proyecto se convertía en una oportunidad para generar valor, no solo económico, sino también social y humano. La resiliencia que había cultivado durante años de lucha y transformación personal ahora se manifestaba como una herramienta estratégica, incomparable. Donde otros ven obstáculos, yo percibo oportunidades de crecimiento. Cada desafío se transforma en un trampolín hacia nuevos horizontes, demostrando que la verdadera fortaleza no reside en evitar las dificultades, sino en enfrentarlas con una mentalidad constructiva y positiva. Mi vida personal experimentaba una transformación, igualmente significativa. Las relaciones familiares, antes fragmentadas por las adversidades de mi pasado, ahora se reconstruyen sobre una base de amor, comprensión y comunicación genuina. El vínculo con mi esposa y su círculo cercano se ha profundizado, constituyendo un apoyo fundamental para nuestras aspiraciones. Con el tiempo, logré realizar mi sueño y salí en busca de mis amigos que estaban fuera del país. Así, con una vida y un corazón sano, tomamos nuestro primer vuelo junto a mi esposa e hija para volver a reencontrarme con aquellos hermanos que hace la vida, personas como yo que creen en las oportunidades que te puede dar Dios. La espiritualidad jugó un papel fundamental en esta etapa de mi vida. No se trata de una práctica religiosa, sino de una conexión profunda con mi ser, con estos principios éticos y valores que guían cada etapa de la vida y cada una de mis decisiones. Hoy desde una cafetería escribo estas páginas,
esperando que lleguen a quienes necesiten una palabra de aliento, demostrar que nuestra realidad se forja desde tu interior y que cada paso que das depende solo de ti. Nuestra fe hoy se manifiesta a través de acciones concretas de solidaridad, comprensión y servicio hacia los demás. Así fue como desarrollé esta vida, mi cambio, y el camino de un niño que nació en la adversidad, que hoy les quería contar que todos podemos generar nuestro destino, sin importar dónde nazcas. Es por esto que quiero dedicar esta historia a todos los jóvenes de las poblaciones y de todas las regiones de nuestro país, porque Dios es más grande que cualquier problema, que cualquier dificultad, y siempre estará Él y nuestros seres amados desde el cielo, guiándonos y amándonos por siempre. Dedicado a mi esposa e hija, a mis padres, familia, amigos y a mi amada Josefa. Fin.